Está del otro lado Horacio Llobet, conferencista internacional, experto en talento, en nuevas tecnologías, para hablar de un fenómeno del 2024, ¿no? que está por irse. La caída del empleo público y el privado en blanco, y crecen los monotributistas. La caída del empleo público es lógica, ¿no? Si tenemos en cuenta la promesa y después obviamente el avanzar concreto de Javier Milei con su plan de motosierra, con la poda en distintos estamentos del Estado. Y el privado afectado, por supuesto, por un primer semestre del año, en el 2024, que fue realmente muy duro, donde se contrajo además el consumo y por ende muchas empresas optaron por recortar personal. Se ha recuperado un poco el empleo en la segunda mitad del año, pero de manera más informal. Este vendría a ser el diagnóstico. Horacio, ¿cómo estás? Acá Maxi Sala y te saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo ha sido la evolución del empleo en términos generales en este 2024? Bueno, hiciste una muy buena introducción. La verdad que este año ha sido, y se esperaba que iba a ser un año principalmente duro, con mucho foco en el primer semestre. Ya desde el cierre del 2023 se estimaba que el crecimiento del empleo en Argentina, con estimaciones que iban del 2 al 1% de crecimiento, lo cual no sucedió, por lo cual decreció por la palabra, creció el empleo, principalmente de casi 250.000 empleos que se fueron desapareciendo de lo que va hasta agosto, septiembre de este año, de los cuales casi el 35%, como decías bien tú, responden al empleo público, que tiene que ver con esta motosierra. Vamos de nuevo, así te puedo seguir con los números, pues si no me pierdo, lo tengo que ver en la cabeza. 250, un cuarto de millón de personas perdieron el empleo, es un montón, en el 2024. Exactamente. ¿Cuántos de esos son empleados públicos? Empleados públicos oscilan casi los 80.000, o sea, casi el 35% de lo que se decae corresponde a empleados públicos, municipales y demás, que como decíamos, responden a esta motosierra que ya veníamos anticipando. O sea, un tercio es la casta, te diría Javier Milei. 2/3 son gente que incluso por ahí votó al propio Javier Milei. ¿Y en cuántos estamos hablando casi 150.000 personas. Un montón. No deja de ser importante. Un montón. Mucha pyme que habrá cerrado también. ¿Y cuántos empleos, cuántos puestos de trabajo, cuántos monotributistas se sumaron y autónomos, ¿no? en 2024? Casi 286.000. O sea, si vos mirás los números, cualquiera del gobierno podría decir, es más, hay 30.000 nuevos puestos de trabajo, pero la verdad que hay una denigración del puesto laboral que tiene que ver con el monotributista o el facturero, como bien lo conocemos, que es, cuando vos mirás los datos... Que no tiene aguinaldo, que no tiene vacaciones. No, que no tiene absolutamente ningún tipo de beneficio de lo que ya conocemos. Ahora, cuando vos mirás los datos de los últimos 10 años, que es importante para la gente que está escuchando ver la película completa, en los últimos 10 años, el crecimiento del trabajo de empleo público creció un 35%, el crecimiento del trabajo privado promedio en los últimos 10 años creció casi cero promedio, y cuando mirás también, los monotributistas también venían creciendo a razón del 25-30% históricamente. O sea, hace rato que venimos cambiando figurita entre empleados en privado, no. Y después con el contexto actual, que sabemos que tenés casi un 40% de empleo no registrado, ¿no? Que es una realidad también muy dura en Argentina. O sea, es que la flexibilización laboral es de hecho, ¿viste? A veces cuando hablamos de reformas laborales parece que estamos viviendo en Narnia, ¿no? Que estamos viviendo en Suecia. Pues los gremios dicen, no, de ninguna manera. La verdad que sostenidamente han perdido gente y representación, por ende, en los últimos 20 años, y esto se ve, y ha crecido el empleo informal, más allá de lo que vos bien marcabas, tenemos todavía muchísimo empleo en negro. Esto lo podemos ver en distintos momentos del año. Los 284.000, creo que puestos de trabajo aparecen en la segunda mitad, en la primera mitad, ¿en qué proporción? ¿De alguna manera se ve una recuperación en estos datos? Mira, el principal foco fue el primer semestre. El primer semestre fue de los más duros. O sea, todas las empresas con las que uno va conversando, salvo algunas excepciones que estaban enfocadas en lo que era la economía del conocimiento, la minería y la energía, que son las que sostienen, son las que terminaron positivo con el crecimiento laboral, versus después comercio, industria y demás, que van todas negativas.
pero así todo se está previendo para el primer trimestre de inicio de 2025. Argentina va a ser uno de los peores países en crecimiento en el mundo después de los que están en guerra, o sea, menos 1%. El país de al lado, el más cercano, que nos sigue es Chile, que estima crecer el año que viene un 9%, y América Latina promedio 20-22%. O sea, Argentina ya estima también que el principio del primer trimestre va a ser extremadamente duro también. Ahora, este segundo semestre va a haber una recuperación, claramente una recuperación, pero no llegamos a dar vuelta a la historia. Claro, claro. Bueno, esperemos que el año que viene sea positivo. Se está hablando de un crecimiento del 5%, quizás en algunas áreas sea más, de la economía. Lo que pasa es que las cosas que van a rebotar positivamente, o por lo menos eso se espera, son áreas que no generan tanto empleo. Si vos me decís, la minería, la generación de energía, etcétera, etcétera, quizás el campo un poquito, ¿no? Pero digo, la verdad que no son áreas generadoras de puestos de laburo. No, claramente, como decimos, las mayores impactos son comercio e industria, porque son claramente las más golpeadas. Ahora, uno de los cambios para mí que tenemos que también pensar es, bueno, cómo recuperamos las que están caídas, pero también cómo me apoyo en aquellas que son las que están destacándose y generando empleo, ¿no? Digo, la economía de conocimiento hace años que venimos hablando que es una industria cada vez más pujante y que exporta trabajo hacia afuera de Argentina. Hoy tenemos mucho talento que trabaja para afuera de Argentina que no está registrado en ningún lado. Empujaron con esto del monotributo tecnológico para hacer algo distinto, pero digo, hoy mucha gente está trabajando, Maxi, es afuera, produce sus servicios afuera de Argentina y después aparece la plata en una criptomoneda y después la traen acá a través de una cueva, digo, pero hay mucho que todavía hay para regular y registrar. Por eso digo, los números por sí mismos solos no hablan, pero hay que analizar un poco más profundamente. Ahora, todo lo que pasó hasta este momento, la motosierra, el que tenemos en equilibrio fiscal, todo, seguramente es un medio pero todavía eso no repercute en empleo y en crecimiento. O sea, cuando hoy hablas con el mundo de gastronómico, etcétera, están esperando, que mueve muchísimo empleo también, están esperando terminar entre 10, el mejor que está terminando es entre 10% negativo y algunos entre 15-20 negativo contra el año pasado. Cuando veníamos año tras año, que por la inflación generalmente te lo inflaba y vos ibas creciendo, es un año negativo. Entonces, este fue un año donde todas las empresas también creo que estaban esperando que eso iba a suceder y pasaron al modo supervivencia, a resistir. De hecho, nosotros que estamos en el mundo de la tecnología, nosotros este año, Maxi, no contratamos a nadie, o sea, y no parábamos de crecer y contratar gente año tras año. Este año fue resistir y estamos cerrando un año bien y ahora estamos esperando crecer el año que viene, pero más la apuesta está hacia afuera de las puertas en Argentina que en Argentina. Argentina vamos a esperar también este primer trimestre del año a ver cómo comienza y cómo arranca. Creo que Argentina tenemos un gran desafío. Me dejas una pregunta ahí que nos llevaba un poquito. ¿Cómo estuvo el mundo? Porque mucho de lo que pasaba en empresas argentinas es que, sobre todo en las de tecnología, que quizás no estaban tan enfocadas en el mercado local, sino más en el mercado internacional. No, mira, todavía no tenemos datos para comparar el mundo, no es cuando ya cerremos el año, el mundo cuando vos mirabas los datos... Porque ahí hay otra variable, perdón, pero te lo pregunto para que veas a dónde vamos. Punto uno, por ejemplo, decir, las áreas tecnológicas este año no crecieron tanto en el mundo como venían creciendo. Por ahí se dio un freno, pues dices, ok, entonces lo entiendo porque ahí hay otro condicionante, el mundo, no solamente la economía argentina. Punto dos, son salarios que estaban dolarizados, pero el dólar se planchó. Claro, se planchó, entonces termina siendo menos interesante. Un programador que ganaba, no sé, en Argentina $2.500, el año pasado era Gardel, digamos. Hay un momento del año que le ganaban más que CEOs de empresas en ese rubro. Y hoy por ahí están con sueldos que para el mundo son la media y que acá ya no es tan aspiracional. Exactamente. El dólar cuando estábamos 300, 500, el blue lo tenías duplicado y hacían una fiesta, digamos, que era insostenible, igualmente de todas maneras insostenible. En algún momento tenía que pasar algo. Ahora, ¿qué pasó en el mundo? Respondiendo a la pregunta principal, digo, el mundo ya esperaba igual crecer muy lento por lo que pasaba con la guerra, la inflación que empezó a existir en el mundo, que era más allá de Argentina, el mundo empezó a tener inflación, la economía que las dos que más se mueven, Estados Unidos y China, también venían contraídas. Entonces, nada, ahora con el cambio de Trump en Estados Unidos y demás, hay mucha política que está con mucha expectativa y eso mueve la economía del mundo y genera mucho más trabajo. Todas las empresas que estuvieron del rubro de la programación, de la era de la tecnología, de la economía del conocimiento,
por lo general, son las que empujan hasta arriba, son las que más crecieron. O sea, realmente siguen creciendo, pero también se resguardaron. Hay empresas, las más grandes, que conocemos muy bien los nombres, y yo conozco mucha gente que está trabajando y me decían, ahora, este año, pantalón apretado. O sea, y hubo gente que estaba esperando que le demos proyectos porque no había, y si iba alguno, no lo cubríamos. O sea, todas las empresas crecieron, pero antiguamente iban acompañando ese crecimiento con apuestas también en seguir contratando y seguir creciendo más. Y este año fue un año que estuvo bastante raro en el mundo, pero principalmente, obviamente, en Argentina. Ok. Bueno, ¿y qué se espera para el año que viene? No, hay muchas expectativas. La verdad que hay muchas expectativas. Ojalá que las expectativas se conviertan en realidad. Digo, creo que también el mundo está sufriendo un cambio positivo. Yo creo que eso va a generar un cambio de la política, digamos. El hecho que esté Trump, nos guste más, nos guste menos, desde lo político y a nivel económico se espera mucha movilidad en cuanto a las apuestas que va a estar haciendo, y Estados Unidos realmente alimenta mucho también el desembarco de empresas nativas en Argentina, de exportaciones y demás. Yo creo que hay una buena expectativa. Después de todo lo que ha pasado en Argentina, por lo menos con los emprendedores, startups que conversamos dentro de la red Endeavor y de otras redes empresariales en las que estamos, y también hay expectativas. Todos quieren creer que lo que está haciendo Milei el año que viene se tiene que empezar a repercutir. Hoy, lamentablemente, no se ve repercutido todavía en resultados para que la gente, el común y corriente, lo estemos viviendo, desde el que tenemos una empresa, del que tiene que contratar a una persona y la persona está buscando un laburo para supervivir. Hoy también en una entrevista que tuve más temprano, estábamos conversando sobre, en algún momento lo conversamos también contigo, Maxi, sobre la reducción de la jornada laboral. Y en Argentina la gente está viendo cómo supervive, cómo le alcanza la plata, que el 80% del salario se va en alquiler, internet, luz, agua y gas, y la compra en el supermercado. Entonces no hay posibilidad de ahorro ni de pensar en algo mucho más. Estamos hablando del laburante común y corriente en Argentina. Digo, creo que hay un gran desafío todavía. Bueno, ojalá que el año que viene podamos repercutirlo. En nuestro caso, que tenemos expectativas positivas, que lo podamos repercutir también dando más trabajo a la gente. Ojalá. Un placer, como siempre, hablar contigo, Horacio. Un abrazo grande, y feliz Navidad. Lo mismo para ti. Felicidades. Gracias. Horacio Llobet es conferencista internacional, es experto en talento y nuevas tecnologías, hablando de cómo se comportó el empleo en el 2024. Se ve cierta reactivación y en algunos rubros, ¿no? Lo que hablábamos. Se le ha ganado en cantidad de puestos de trabajo, te lo decía Horacio, hasta puede decir el gobierno de Javier Milei, hay 30.000 más en un área que ha sido de ajuste. Claro, la calidad de ese empleo es notablemente inferior.